Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos al día 13 de nuestros 21 días de oración matutina. Hoy es el día jueves 12 de noviembre. Vamos a ver la palabra en 2 Corintios 5, versículos 11 al 21. El título de la palabra de hoy es Somos embajadores de Cristo Jesús. Ahora, el capítulo 5 de 2 Corintios es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia, porque habla del tema más importante, más glorioso, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Es que vamos a ver la palabra juntos, empezando en el versículo 11. Creo que es necesario ver un buen pedazo del pasaje para poder entender lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Es que vamos a empezar en el versículo 11 y dice: el ministerio de la reconciliación. Dice en el versículo 1: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces aquí el apóstol Pablo empieza en el versículo 1 hablando del primer motivo de su ministerio, de la predicación del Evangelio. Dice: conociendo pues el temor del Señor. Si leemos los versículos anteriores al versículo 11, el apóstol Pablo habla del día del juicio y que todos tendremos que rendirle cuentas a Dios, el juez justo. Entonces, una de las dos cosas que motiva al apóstol Pablo es el temor de Dios, una reverencia, un respeto hacia Dios. No un temor así que tiembla, que ay, Dios me va a castigar, sino que una reverencia tremenda hacia el poder, la gloria, la majestad de Dios. No hay nadie como Dios. Él es incomparable. Y dice aquí el apóstol Pablo que el temor de Dios lo lleva a persuadir a los hombres, a presentarles el Evangelio y tratar de persuadirlos a que se arrepienten de corazón y sean reconciliados a Dios. Dice aquí que tiene que persuadir a los hombres, no a Dios, porque el apóstol Pablo está seguro que Dios lo ama. Él sabe que su identidad en Cristo Jesús está firme. Él no necesita persuadir a Dios. Dios ya sabe, ya conoce al apóstol Pablo, sabe cómo es. Pero él trata de persuadir a los hombres, primero a que se reconcilien a Dios y segundo a que no vean al apóstol Pablo de una manera negativa, porque dice en los versículos 12 en adelante: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. El apóstol Pablo tenía muchos enemigos, muchas personas que lo oponían, que se burlaban de él, que lo criticaban. Y estas personas trataban de persuadir a los corintios que rechazaran a Pablo, que ya no le hicieran caso, que Pablo no era el verdadero apóstol. Y aquí el apóstol Pablo les explica claramente: yo no estoy tratando de jactarme, de recomendarme ante ustedes. Yo les estoy dando la razón para que ustedes me acepten como su apóstol, que tengan cómo responderle a aquellas personas que se glorían en las apariencias, en lo físico y no en el corazón. Lo vimos el día de ayer, Miqueas 5, Dios, el Dios que usa a los pequeños y a los insignificantes, como el rey David. Dios no se fija en la apariencia física, sino en el corazón. El apóstol Pablo aquí está diciendo: muchos se burlan de mi apariencia física, que soy un hombre chico, débil, raquítico, enfermizo. Muchos se burlan de mí. Pero dice Pablo: Dios se fija en el corazón, y yo estoy seguro que tengo un corazón puro, entregado, limpio ante Dios, un corazón humilde y agradecido. Dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Ahora, hay varias maneras de entender el versículo 3, especialmente la primera parte. Porque si estamos locos es para Dios.
Pero puede ser que algunos que se oponían a Pablo le decían que él estaba loco. Y dice aquí el apóstol Pablo, y si estoy loco, es para la gloria de Dios. Si ven que estoy entregado de una manera radical, es para la gloria de Dios. Pero si somos cuerdos, es para vosotros. El apóstol Pablo habla acerca del don de las lenguas y él dijo que es mejor hablar pocas palabras cuerdas para que los hermanos puedan entender que orar en lenguas y edificarse a uno mismo, pero dejar sin edificar a los demás. El apóstol Pablo siempre se preocupaba por los demás, siempre quería hacer todo en amor hacia Dios y hacia los hermanos. Dice aquí el apóstol Pablo, y si estoy loco, estoy loco, pero loco para Dios, loco para su gloria, para su reino. Pero no lo soy con ustedes. Yo les he enseñado de una manera coherente, una manera comprensiva, fácil de entender, el glorioso evangelio y las doctrinas de la fe. Sigue aquí en el versículo 14. Entonces el primer motivo es el temor a Dios, porque Dios nos juzgará. Pero luego el otro motivo, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos impulsa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que entender lo que dice el versículo 4. Pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué es lo que deberíamos de esperar? ¿Qué es lo que se espera? Que si uno murió por todos, entonces ninguno murió. Todos vivieron. Pero qué interesante que dice que si uno, Jesús, murió por todos, luego todos murieron. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que en la muerte de Cristo, toda la humanidad pecadora murió juntamente con él. O sea, Cristo pagó la multa. Cristo canceló la deuda con su muerte y todos juntamente con Cristo, unidos a Cristo, murieron. Es cuando dice el apóstol Pablo que soy crucificado juntamente con Cristo Jesús. Entonces, todos morimos juntamente con Cristo, los que confiamos en Él, los que creemos en Él. Todos murieron y por todos murió Jesús para que los que viven, que somos nosotros, ya no vivan para sí mismos, vidas egoístas, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En gratitud a Cristo que entregó su vida por nosotros, tenemos que vivir para Él y para su gloria. De aquí el apóstol Pablo, entonces, el segundo motivo de su vida y su ministerio, el temor a Dios y el amor de Cristo hacia mí, que luego me hace amarlo a Él y entregar mi vida por Él a su servicio. El temor de Dios, el amor de Dios. Dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, otra expresión que puede tener dos significados. A nadie conocemos según la carne, como son ellos en la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, que Él era un hombre no muy guapo, no muy atractivo, ya no lo conocemos así. Pero otra manera de entender este versículo es que nosotros, estando en nuestra carne, vimos a la persona de una manera, con una perspectiva carnal, mundana, no con ojos espirituales. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, yo tenía mi manera de ver a Cristo, de percibirlo. Pensaba que era loco, que Él no podía ser el Mesías, que era una persona necia, tonta, triste, que se muere. ¡Qué tragedia! ¡Qué estúpido! Pero dice el apóstol Pablo, ya no lo conozco así, porque Dios ha abierto mis ojos espirituales
El Espíritu Santo me ha regenerado, tengo un corazón nuevo y ahora todos mis sentidos están abiertos y puedo entender quién es verdaderamente Cristo Jesús. Yo creo que esa es la interpretación correcta, porque luego vemos en el versículo 17. O sea, el apóstol Pablo dice, yo he sido transformado, así que mi manera de ver a las personas y de ver a Cristo ha cambiado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo soy una criatura nueva en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Así que ya no miro de la misma manera, ya no percibo el mundo con los mismos valores, ya no interpreto las cosas de la misma manera que antes. Soy una persona nueva, una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es un versículo muy famoso, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y sigue aquí el apóstol Pablo. Acordémonos entonces de que todo este pasaje está hablando acerca del ministerio de la reconciliación. Que Dios nos reconcilió a sí mismo a través de Cristo Jesús. ¿Ok? Y sigue en el versículo 18. Y toda esta reconciliación y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Wow! Vaya privilegio, qué bendición, hermanos y hermanas, que tú, que nosotros que somos pecadores, fuimos reconciliados a Dios, siendo enemigos mortales de Dios. Dios mismo lo hizo. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué hice yo para reconciliarme con Dios? Nada. ¿Yo puedo reconciliarme con Dios? No. Dios es el que tiene que obrar para reconciliarme a mí con su persona. Todo esto viene de Dios. Es de Dios, para la gloria de Dios, proveniente de Dios. Todo es de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y porque hemos sido reconciliados, tenemos el deber, el privilegio, la responsabilidad de reconciliar a las demás personas a Dios como nosotros fuimos reconciliados a Él. Nos dio el privilegio de poder predicar este glorioso evangelio, que un alma se convierta, vaya de la muerte eterna a la vida eterna, a través de la predicación de un mensaje tan sencillo, tan simple y a la misma vez tan ofensivo al orgullo humano. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolas en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Antes de seguir, tengo que hacerte esta pregunta, hermano, hermana. Escúcheme bien. ¿Has experimentado esa reconciliación con Dios? ¿Ha habido un tiempo en tu vida donde entendiste que eres pecador y que eres enemigo de Dios y que merecemos la justa ira de Dios, el infierno, la condenación eterna? Que justamente merecemos todo eso, que somos enemigos de Dios. ¿Has experimentado esa reconciliación alguna vez en tu vida? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Hubo un cambio en tu vida? Y si te has bautizado, has confesado fe en Cristo Jesús, pero nunca has experimentado esta reconciliación con Dios, tienes que examinarte a ti mismo y preguntarte si de verdad has entendido el evangelio, si verdaderamente eres un hijo de Dios, si eres cristiano.
Seguimos en el versículo 20 y mira lo que dice aquí la palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Que es un embajador, un representante, que va con la misma autoridad, el mismo corazón, el mismo sentir que el rey, que el presidente. Es que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero ser embajador no significa que somos, grandes personas, orgullosos, dignatarios, famosos, inteligentes, respetados. De hecho, mi hermana estudió en la Universidad Georgetown, en la capital de los Estados Unidos. Estudió en la Escuela de Servicio Foráneo. Es la mejor universidad de la política del gobierno. Ahora, mi hermana trabaja en el Banco Internacional de Desarrollo, y estudiando en la universidad pues tuvo muchas amistades de diferentes países, príncipes de Marruecos, gente adinerada de la India. Una amiga muy amiga de mi hermana es de Singapur. Ella ahorita es no la mera embajadora, sino que el que sigue al embajador de Singapur aquí en los Estados Unidos. Una persona habla como 6 idiomas. Una persona súper inteligente, respetada, que anda en sus Mercedes-Benz, en su BMW, con su pasaporte diplomático. Una persona de alto rango. Pero los embajadores de Cristo, sí, tenemos toda la autoridad de Cristo, representamos al Rey de Reyes, pero no somos altivos y orgullosos. Porque sigue aquí el versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Ahora, Dios no es un mendigo que ande rogándole a la gente. Pero aquí dice que con tanta pasión, con tanto amor, nosotros los embajadores de Cristo tenemos que arrodillarnos ante el hombre pecador y, hermano, te ruego, reconcíliate con Dios. No es para mí, es para ti y es para la gloria de Dios. Reconcíliate con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ven la pasión del apóstol Pablo, la humildad, el amor. Yo me imagino que está escribiendo con lágrimas. Oh, cómo me encantaría que los hermanos en Corintios se arrepintieran del pecado de la impureza sexual y que se reconciliaran con Dios, que tuvieran la vida eterna, que tuvieran paz con Dios, que dejaran de ser enemigos de Dios, que fueran hijos de Dios. Esa compasión, ese amor, las lágrimas calientes del apóstol Pablo. Somos humildes, quebrantados. Rogamos al mundo que se reconcilien con Dios. Al leer este versículo me acuerdo del testimonio del pastor Jo. ¿Se acuerdan? Que vino el día 27 de octubre, el día martes, a compartir su testimonio con nosotros, y que el pastor Jo, antes cuando era joven, fumaba, andaba en la calle, huía de Dios. Y que una noche llegó su papá, se arrodilló ante su hijo. Se ha visto hijos arrodillarse entre padres y pedirle: papá, por favor no me pegues, papá, por favor no me castigues, rogar de esa manera. Pero jamás he visto un padre rogarle a su hijo. ¿Cuánto tiene que humillarse un padre para arrodillarse delante de su hijo? Y su padre, que era anciano en una iglesia, que su padre también trabajaba para el gobierno coreano, era un hombre bien educado, con buen trabajo. Y ante un hijo que andaba perdido, así arrodillado: hijo, por favor, te ruego, por favor, te pido solamente una cosa, ven conmigo al avivamiento que vamos a tener en nuestra iglesia. Viene un predicador, ven, por favor, te lo ruego, hijo mío, ven conmigo a escuchar la palabra de Dios.
Y al ver a su padre llorando, arrodillado ante él, el pastor Jo como que algo le tocó y... Papá, ya, levántese, papá, ya deje de llorar. No, ok, voy a ir contigo, pero solamente hoy, voy a ir, para que ya no te sientas tan mal, voy a ir. Y en esa noche, no fue un pastor así súper famoso ni nada, pero predicó el evangelio, Dios le tocó su corazón. El Espíritu Santo lo jaló hacia el frente, se postró ante el altar llorando, arrepintiéndose de sus pecados. Fue reconciliado a Dios y de ahí transformó su vida drásticamente. Así tenemos que rogarle a la gente, hermanos. Humildes. No importa si creen que soy loco, no importa si me creen un pobre mendigo rogando. No importa. No me da vergüenza, no me avergonzo del evangelio. Simplemente quiero que Dios se glorifique y que tu alma sea salva. También me hace pensar en la humildad del padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que estuvo esperando todos los días, esperando a la puerta, viendo si venía su hijo. Y cuando llega su hijo, que sale corriendo a abrazarlo. En esa época los hombres no corrían, especialmente hombres ya mayores. Caminaban así, lentamente, de una manera pues digna. No corrían, correr era algo humillante. Pero el padre que dice, no importa lo que digan de mí, ha regresado mi hijo. El hijo que pensé que había muerto, él está aquí. Esa humildad, ese amor, esa compasión. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, ¿dónde está esa compasión hacia las personas? Somos rápidos para juzgar. Él está mal, ella está mal. Te pregunto, ¿alguna vez has llorado orando por alguien, por la salvación de alguien? Quizá muchas veces hemos llorado pidiéndole a Dios que castigue a tal persona. Dios, quiero venganza. Dios, lo odio. Dios, denle una enfermedad. Dios, haz esto o lo otro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por una alma? Me acuerdo cuando estaba en la universidad y Dios me salvó. Conocí a Cristo Jesús por primera vez. Todos los días oraba y lloraba por mi familia en Corea que no conocía a Jesucristo, en especial por mi abuela. Decía, mi abuela ya está vieja, va a morir. ¿Y qué pasa si muere sin Cristo Jesús? Me acuerdo que cuando fui a Corea después de mi salvación, fui al panteón donde estaba mi abuelo. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 4 años, nunca lo conocí. Fui al panteón, ahí donde estaba enterrado mi abuelo, y así golpeando el piso le dije, Dios, 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 que nadie más en mi familia muera sin escuchar el evangelio y sin convertirse. Y yo llorando ahí, rogándole a Dios, orando. ¿Dónde está ese amor, hermanos? Esa compasión. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Predicar el versículo 21. Aquí está el evangelio tan conciso, tan hermoso. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, pecadores, inmundos y merecedores, indignos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No hay privilegio más grande que ser embajador de Cristo. Tener este tesoro en vasos de barro y poder predicar este mensaje glorioso a toda criatura. El tema de los 21 días de oración. Proclamemos las buenas nuevas. Somos un real sacerdocio, una nación santa que Dios ha elegido, un pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? Para declarar sus grandezas, su gloria, su majestad, para proclamar el evangelio de Cristo Jesús.
Ese es el deber del cristiano, el deber de la iglesia. Ya no más de tratar de hacer iglesias grandes y atraer a más personas, de ganar más me gusta en Facebook y en YouTube. No se trata de ganar me gusta, se trata de ganar almas para Cristo, para la gloria de Dios. Vamos a orar para empezar esta mañana. Acuérdate, hermano, acuérdate, hermana, que eres embajador, embajadora de Cristo. Roguémosle al mundo perdido. Reconcíliense con Dios. Hay uno que es el camino, la verdad y la vida. Se llama Cristo Jesús. Él es el Salvador. Prediquemos estas buenas nuevas a toda criatura para su gloria. Oremos de esa manera. Dime una pasión para tu gloria, para tu evangelio. Hazme un predicador, un evangelista, un misionero, un embajador para tu gloria. Apasionado, entregado. Oh Señor. Oremos para empezar el día de hoy.